Advertencia. El siguiente episodio está destinado solamente para adultos. Incluye temáticas y declaraciones sensibles. Se recomienda discreción. ¿Quién no fantasea con poder ver más allá, tener información de una vida pasada o entender su propósito en esta vida? Hoy, Matías de Stefano nos explica qué significa ser un niño índigo, entender otras dimensiones y lidiar con mucha información del pasado y también del futuro. Soy Oriana Sabatini y los invito a entrar en la cuarta dimensión. Bienvenidos a dónde vamos cuando soñamos. Apretá el botón de seguir para enterarte sobre los nuevos episodios. Bueno, Matías, es un placer tenerte acá. Gracias por venir primero y principal. Gracias por recibirme. Estuve escuchando muchas de tus entrevistas y hay muchas preguntas que quiero hacerte y cosas que quiero saber. Pero siempre que tengo a alguien nuevo sentado acá en el podcast, empiezo por el principio. Yo a vos te encontré googleando niño índigo Argentina, básicamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un niño índigo? Bueno, esto, obviamente, ya con 37 años, el niño quedó atrás, sí. Aunque por ahí sigo medio siendo un poco niño. Pero el concepto de niño índigo nació en los 80, cuando se empezó a hacer un análisis sobre la energía de las personas, o sea, el campo energético de las personas, fotografiándolo. Y se vio que se hacía un análisis sobre el estado anímico de las personas y esa posibilidad de fotografiar el campo magnético de la persona. Uh-huh. Hacia finales de los 80, principios de los 90, hubo como de repente una oleada de que todas las personas tenían como un color índigo, entre el azul y el violáceo. Entonces se le llamó generación índigo, porque no sabían por qué prevalecía ese color en esos estudios. Uh-huh. Y después como que fue mermando, pero se le llamó así, ¿no? Generación índigo. Sí. Entonces hubo todo un movimiento de, bueno, ¿quiénes son esos niños que nacieron con ese color índigo y por qué tenían ese color índigo? Entonces, una de las cosas que más o menos unificaba el estado anímico del niño índigo era que tenía una percepción diferente de la realidad, ¿no? Una percepción más espiritual, más sobre la naturaleza, más de conectarse con cosas diferentes a lo normal, ¿no? Pero a mí siempre me gustó definir que es un color de trascendencia o de visión, que no tiene que ver con la espiritualidad, sino que tiene que ver con la percepción diferente de la realidad, que puede ser también desde la ciencia, desde la música o lo que sea, pero implicó como una generación de transición hacia una visión diferente, ¿no? Perfecto. Eso para mí es como definirlo. La definición. Sí. Y me intriga mucho saber cuándo fue que vos te diste cuenta de que percibías la realidad de manera diferente. ¿Cuál fue el primer signo o algo que te haya llamado la atención? Cuando me di cuenta de que los otros no veían lo que yo veía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto que vos veías? Para mí fue siempre... yo desde que nací siempre okay. Personas que no estaban ahí que me ayudaban o me explicaban cosas. Cómo hablar con una planta, cómo entender a otra persona. Si yo tenía un problema con un amiguito en el barrio, siempre había un ser parecido a una persona que se sentaba conmigo y me explicaba por qué esa persona había tenido esa reacción. Claro. Era como tener un montón de psicólogos de la quinta dimensión, sí. O pedagogos, ¿no? que me enseñaban sobre la realidad, sobre sobre mis emociones. Entonces para mí siempre fue como normal que había otras cosas, pero obviamente siempre es la imaginación del niño. Claro. Este niño tiene un montón de imaginación. Pero después me empecé a dar cuenta de que mis amigos no veían eso, o no tenían eso tampoco. Pero para mí fue muy positivo siempre, porque nunca fui del todo juzgado por eso. Okay. Sino que en realidad mis amigos querían saber. Claro. ¿No? Me preguntaban, aunque teníamos 7 años, ellos me preguntaban sobre lo que yo veía o lo que me pasaba.
Y en la escuela también, algunos profesores. En mi casa eran todos agnósticos, entonces no había una religión ni un preconcepto de nada. Entonces era como, tiene creatividad, ¿no? Claro. Tiene capacidad creativa, lo pintaba, lo dibujaba. Entonces Eso es re importante, fue muy importante. Que hayan sido agnósticos, porque Sí. por ahí si hubiesen estado influenciados por alguna religión, no sé, era como... Y hubiese sido más difícil, Sí. sí, obviamente. De hecho, o sea, cuando empecé también a recordar, como que empezaba a tener flashes de historias y de cosas de otras realidades, que el que más se preocupó fui yo, de creer que tenía esquizofrenia Es o que que eso tenía te iba a algún problema. preguntar, ¿te dio miedo en algún momento? Miedo no, pero sí sentí como que debo tener un problema. Claro. Porque si esto no lo ve todo el mundo, entonces debo tener algo mal. Y de hecho yo mismo le dije a mi mamá que me lleve a un psiquiatra o Claro. algo, porque creía que tenía un problema. ¿Y te llevó a un psiquiatra? Me llevó de una psicóloga que me dijo que tenía que ir al psiquiatra, obviamente. Ok, sí. ¿No? Y en Rosario, pero al final mi mamá dijo, no, porque no tenés ese problema. Claro. El problema es que está desorganizado. Claro. Siempre confió en eso ella, ¿no? Y entonces empecé a conocer personas que me fueron ayudando a organizar esa información y a ayudarme a entender de que no estaba loco, sino que había muchas más personas que también les pasaba esto, pero tenían miedo de compartirlo. Claro, es que eso te iba a decir, por ahí hay muchos más niños índigos de los que pensamos, pero que nacen en un contexto que no los ayuda Exacto. a organizar la información que tienen o lo que pueden ver y sentir. Es re loco eso. Muchísimo. Hay muchísima gente que tiene esto, ni siquiera que ve, pero que percibe, que siente. Yo creo que el problema de eso es que, como venimos de una sociedad muy espiritual, cuando se habla de percibir o sentir o ver, uno tiende a considerarlo plano espiritual, como si fuera algo que no es inherente al humano, sino que es algo supernatural, que hay demonios y ángeles. Sí. Claro, y no es eso en realidad. Claro. Entonces, claro, hasta que uno no logra hacer su propia investigación o experiencia personal de darse cuenta de que no es que es otro plano diferente al científico, sino que es una percepción diferente de algo que está ahí y que se puede explicar de muchas formas, no solamente desde lo espiritual. Lo primero que se hace es encasillar en el concepto de esta persona ve ángeles, o esta persona no sé qué, o canaliza, o esta persona se empieza como a poner en un paquete de información muy antiguo. Total. ¿No? Y eso también asusta porque o separa o genera esos conflictos de esta persona está loca o es un mesías, o se meten en paquetes viejos de información. Pero claro, por eso mismo también hay mucho miedo de compartir, de qué es lo que siento, qué es lo que... Yo me acuerdo de haber estado en la universidad con dos compañeras que eran muy católicas y hablaban de ángeles. Y entonces yo dije, wow, esta gente sabe algo. Sí. Entonces me acerqué y les compartí. Yo los veo. Yo los veo, claro. Y no me creyeron. Y ahí fue como un shock, porque fue como, pero al final entonces ¿estás creyendo o no? Sí. O sea, ¿es cultura? ¿Es creencia? ¿Es fe? ¿Qué es? Porque yo no te lo estaba compartiendo desde la fe, estaba compartiendo como, esta planta está acá. Bueno, para mí yo también, ese ángel estaba ahí. Claro. ¿No? Estoy compartiendo mi experiencia. Y... Estos ángeles que vos ves o veías, no sé si los seguís viendo, ¿los ves también, o sea, como una persona, tienen la misma textura, la misma...? No tienen por qué tener, a veces se parece, pero no tienen la... Nosotros en las tradiciones humanas a esto... Al ángel se le pone como si fuera una persona con alas. Claro, por eso. ¿No? Y en realidad es como... Ángel viene de la palabra mensajero en griego, ángelo. Y en realidad, ¿qué es un mensaje? Si lo bajamos a algo, es una frecuencia. Entonces, ¿qué es? Es un paquete de información.
Es un paquete de información que yo le puedo poner 1000 ojos o plumas o lo que sea, Sí. y le puedo dar la forma que mi mente esté capacitada para percibir Claro. qué es un ángel, ¿no? Pero en realidad son todas como frecuencias, sintonías, como sintonizar una radio. Claro, es verdad eso. Recién hablabas hace un ratito de esto, que vos veías personas que te decían cómo cuidar una planta o diferentes cosas. Que ok, ese mensaje es bastante tranqui para un Sí. niño chiquito. ¿Te acordás cuál fue tipo el primer mensaje que haya sido por ahí un poco más trascendental o que te haya dejado como medio reflexionando? Sí, supongo que sí. Fue un día en clase en el que fue muy intenso porque era uno como los que veía, pero oscuro, con Ok. densidad. Y empujó y abrió la puerta. O sea, literalmente. Abrió la Ok. puerta y la profesora fue a cerrarla, pero no tenía lógica. porque Claro. ese día, ese ser me dijo lo que tenía que hacer dentro de ciertos años, ¿no? ¿Qué? Y me explicó básicamente que algo que yo iba a decir iba a generar una transformación en ciertas personas que iban a hacer grandes cambios. Ok. Y básicamente me contó, no me contó directamente, pero me contó parte de mi plan. Claro. Digamos, que yo en ese momento era un nene de 13 años. Claro. Y me empezó a explicar sobre reubicación de puntos y ejes magnéticos del planeta y cosas así. Y que, sí. Y fue muy intenso ese encuentro. Ese momento fue cuando me di cuenta de que todo lo demás me estaba preparando para algo mucho más grande que todavía no estaba entendiendo. Claro. Sí, que era más trascendental. Y, perdón, me llama la atención esto que dijiste, que por ahí era como un... No sé si lo dijiste así, pero como más oscuro. Más oscuro, sí. ¿Eso influye en el mensaje que te da? O sea, ¿te das cuenta cuando un mensaje es más Sí. luminoso, por así decirlo, a uno que... Eso, ¿cómo se explica? ¿Qué significa que hayas visto algo que sea más oscuro? Cuanto más cerca de la materia, más densidad. Por lo tanto, hay una necesidad de intercambio de energía. Es como, Ok. cuanto más cerca de la materia, se necesita que haya un dar y un recibir. Entonces, Ok. es como, yo te puedo dar esto para que hagas eso más rápido, pero a cambio voy a necesitar tal cosa. Ok. Cuanto más sutil, menos necesidad de intercambio de energía. Ah, ok. Entonces es más servicio. Por eso se dice, ¿no? O sea, como la oscuridad Sí. siempre te va a pedir algo a cambio, ese tipo de cosas. Pero en realidad, desde el punto de vista energético, la oscuridad no es mala, sino que manifiesta más rápido. ¿Qué pasa? Cuando uno manifiesta más rápido, si no hay conciencia ni responsabilidad, entonces después la vuelta es un cachetazo. Claro. Por eso terminamos pasando mal. Claro. Si pedimos resultados más rápidos que nuestro proceso para entender por qué. Totalmente. Por eso hay todo un proceso de entendimiento de, yo tenía 13 años, ¿por qué me vas a explicar qué tengo que hacer cuando tenga 40? Sí. ¿No? ¿Llegaste a esa edad ya que te había dicho el... Sí, sí, Ok, sí, ya pasó. ya pasó. Sí. Ok. Me da mucha curiosidad como saber cómo hace un niño tan chiquito. Primero, son dos preguntas las que tengo. Una es, que un poco lo hablamos, pero ¿qué tipo de mensajes te llegan? Porque uno dice, ok, niño índigo, tiene información, le baja información. ¿Qué es lo que te baja? ¿Sobre qué? A ver, sí, por ahí yo lo googleé, pero para las personas que quizás no tienen ni idea de lo que se trata todo esto. Bueno, en primer lugar, en los 90, cuando se decía niño índigo, se puso demasiada
intención de que esos niños venían a salvar el mundo, Claro. y no era así. De hecho, muchísimos niños de esa época fueron adolescentes frustrados, ¿no? Porque Sí. hubo muchísima presión, Mal. presión de un maestro en la tierra. Y no tiene por qué, ¿no? Eso por un lado, como muchas veces las personas que estaban esperando mensajes o información desde ese otro plano pusieron muchísima presión o ponen muchísima presión en niños, como si los niños fueran los que tienen que venir a dar un mensaje, y no es exactamente así. A veces pasa, como en mi caso, que yo venía preparándome para esto, ¿no? Para hacer esto que vine haciendo. ¿Qué es básicamente la información? Yo todo lo que fui recordando, conectando, sabiendo a lo largo de mi infancia y adolescencia, era básicamente información que ayudaba a conectar la información de los otros Ok. para que el otro entendiera por qué estaba haciendo lo que hacía. Ok. Es como si mi información no era algo nuevo. Mi información era un mapa. Es como decir, este es el mapa y los otros eran los jugadores dentro de ese juego, de ese mapa. Claro. Entonces, muchos habían estado jugando o cruzando la montaña sin tener el mapa de dónde iban. ¿Vos conocías a estas personas que estaban dentro del mapa o podía ser No, cualquiera? Podía ser cualquiera. Por eso Claro. una de las cosas que tuve que hacer fue empezar a compartir Claro. el mapa para Ok. que le llegara a las personas que resonaran con él, ¿no? Ah, ok, perfecto. Que yo no las conocía. O había algunas que sabía energéticamente que estaban involucradas, pero no sabía quiénes eran hoy. No sabía sus nombres, no sabía Claro. dónde vivían ni nada. Entonces, al hacerme yo público, fue más fácil para ellos encontrarme, Ok, perfecto. para preguntar cuál era el mapa. Ok, y esto más relacionado a las personas, ¿no? Pero yo en muchas, por ahí entrevistas o veces que te voy a hablar, viste, hablas de muchas cosas que relacionan la física cuántica, por ejemplo, Sí. o incluso extraterrestres. ¿También te ha bajado información de ese... Sí, de ese estilo? Lo que pasa es que cuanto más uno retrocede al origen de la información, Ujú, todo está conectado. claro. Y el proceso de un árbol, con un ovni, con otro planeta, con lo que está pasando en la política, con la economía, la educación y la geografía, y un mito de Grecia de hace 3000 años, todo está conectado. Claro. Nosotros, como organizamos nuestra información en paquetes para poder sobrevivir, lo que hacemos es cortar un montón de datos innecesarios. Entonces decimos, yo me concentro en esto. Esta es mi realidad y se terminó. Pero en el universo real no existe mi realidad. Mi realidad es una percepción. Lo único que existe es básicamente un montón de frecuencias girando alrededor de un agujero negro que es tan pequeñito que incluso los átomos están girando a su alrededor. Entonces, cuando uno va a la esencia de lo que está sosteniendo todo esto, mi cuerpo, el sillón, la planta, el oxígeno, es meramente una construcción de percepción de millones de años en que un protón y un electrón con un neutrón estuvieron tratando de organizarse. Claro. O sea, es lo único que hay. Sí. O sea, si nos ponemos a pensar en qué es la realidad, es un protón, un neutrón y un electrón tratando de organizarse. Sí. ¿Y por qué se están organizando? Porque lo que son ellos no existe. Claro. O sea, son un montón de confluencias magnéticas, energéticas, vibraciones que están armándose en paquetes que nosotros llamamos protón y electrón. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a esa esencia, no existe ni Oriana ni Matías, no existe solamente
un protón y un electrón y un neutrón que están tratando de organizarse. Y durante billones de años le hemos dado formas, ¿no? Entonces nosotros somos un resultado de algo que no existe. Claro. De percepciones entre una cosa y la otra. Cuando vamos al origen de la información, cuanto más al origen vamos en la memoria de dónde venimos, no es ni siquiera la humanidad, ni la Tierra, ni un alien. Y todo está conectado por la misma lógica. Claro. Entonces llega un momento en que cuando yo tenía 16 años y empecé a recordar esa lógica, de repente la explicación de un alien, de por qué hay un extraterrestre o por qué hay un solsticio y por qué alguien le reza una cruz y por qué alguien está estudiando ciencia y por qué existe un agujero negro pero a la vez existe un ángel, todo empieza a tener lógica. O sea, en lugar de no tener lógica, empieza a tener lógica. ¿Y cuál es esa lógica? La lógica es que todos son sintonías tratando de encontrar armonía. Okay. O sea, y lo único que vemos nosotros son patrones geométricos que se forman a partir de esas armonías. Y algunos resuenan con una armonía específica, digamos que lo ven como una cruz. Y van a llegar a esa información a través de esa cruz, que en realidad la cruz, ¿qué es? Es un XY que está marcando una coordenada en un tiempo-espacio concreto que nuestra mente nos recuerda que tengo que estar ubicado en esa cruz para poder encontrar mi centro. Qué loco, y hoy le llamamos cristianos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero dentro de todo eso hay un camino larguísimo de armar esa armonía. Y lo mismo pasa con cada religión, con cada ciencia, con cada... cuando volvemos a la esencia es simplemente vibraciones que se están ordenando en patrones para encontrar armonía. Claro. Y todo lo que vemos y buscamos son simplemente proyecciones de eso. Entonces, en definitiva, ¿qué existe en la realidad? Tetraedros tratando de organizarse, básicamente. Claro. Entonces, si a mí se me pregunta, ¿existen los extraterrestres? ¿No? Y podemos hablar horas sobre eso. Sí. Diciéndote que sí y a la vez no. También como nosotros. Sí existimos, pero si nos vamos a la esencia de qué somos, no. Exactamente. Exacto. Entonces, lo que sucedió durante cada vez que fui recordando más y más y más es que para todos había una respuesta. Okay. Entonces eso logró que mi mensaje llegara a muchísimas personas que se habían hecho la pregunta. ¿Para todos te referís a para todas las personas literalmente? Todas las personas, sí. Para todos los niveles de conciencia hay una forma de explicar esto. Ah, bueno, una forma de explicar esto. Y todos tienen su forma de llegar a la verdad, a esa verdad. Claro. Entonces yo no te puedo decir la verdad. No. Yo solo puedo explicar el patrón por el cual podés diseñar tu propio camino hacia eso. Claro. El mapa, digamos, ¿no? Pero claro, temas hay billones. Obvio. A partir de un simple triángulo se puede hablar de todo. Sí. Por eso... Vos hablas de recordar y por ahí hay gente que no sabe qué es. Yo me imagino que estás hablando de que empezás a recordar vidas pasadas. Eso es lo más normal por lo cual uno empieza a explicar el recordar. Claro. Pero recordar tiene que ver con tejer. Uh-huh. O sea, viene de la palabra recordis, en latín, que significa volver al corazón, y recordare, que es cordar, uh-huh. O sea, atar cordones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es recordar? No es ir a vidas pasadas y contarte qué pasó. Sí. Es conectar que lo que pasó hace 12.000 años está conectado con lo que va a pasar dentro de 10.000 años o mañana. Claro. Y que esta historia y este mito y esta ciencia y esto que está pasando hoy y lo que pasó ayer, todo tiene una lógica. Entonces, cuando yo hablo de recordar, no hablo solo de vidas pasadas. Okay. Hablo de conectar datos. ¿Te ha pasado alguna vez de dudar de la información que te llega? Sí, siempre. ¿Y la qué duda haces es fundamental. Ahí? La duda es fundamental. Ok. Porque la duda es la que permite que aparezcan más datos.
Claro. para que se confirme. Ok. Ahí está la cuestión. Yo siempre dudo de lo que recibo, de lo que conecto, siempre. Porque de esa manera puedo nutrir más mi información. Lo que sí hago es no estar cerrado. Claro. Porque muchas veces cuando dudamos de algo decimos, nah, esto no debe ser así. Y enseguida estamos bloqueando una posibilidad. Sí. Yo dudo, pero abierto a la respuesta. Y así es como empiezo a conocer un montón de gente que fue complementando. O sea, yo desde niño que empecé a dudar de lo mío, cada vez que dudaba de algo aparecían personas que me daban la respuesta, que sumaban, que lo que yo había dicho les servía. Y no era solamente gente espiritual. O sea, era gente que estaba en cualquier otro tema que nada que ver, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar recién. ¿Qué o quién fue la cosa o persona o el momento que reafirmó lo que a vos te estaba pasando? O sea, que le dio validez, porque hasta una cierta edad por ahí era eso, como que quizás no lo pensabas tanto, pero me imagino que debe haber llegado un momento donde era como, che, pará, me está pasando esto, me está llegando toda esta data y de repente como un montón de información desorganizada. Esto, decirle a tu mamá, che, llévame al psicólogo, que el psicólogo te manda un psiquiatra, como, ¿qué le dio validez a lo que te estaba pasando? Creo que eso pasó cuando tenía 14 años, Ok. a principios de mis 14 años, cuando después de varios psicólogos, una psicóloga escuchó mi historia, porque mis preocupaciones no eran las de un niño normal, obviamente. No, claro. Tenía otro tipo de preocupaciones más trascendentales a través del tiempo y demás. Y entonces, claro, cuando me preguntó cuál crees que es tu problema, empecé a contarle cosas que Claro. no tenían nada que ver con esta Sí. realidad. Y me escuchó por 1 o 2 horas y me dijo, ¿sabes qué? Me mostró una repisa que tenía llena de libros y me dijo, yo estuve toda mi vida leyendo todos esos libros. Dice, y en esta hora y media lo que me dijiste me ayudó a entenderlos. Mira. Y me dijo, me gustaría que hables con una persona. Y esa persona era un profesor de ingeniería de la Universidad de Venado Tuerto, donde yo soy. Y ese señor era un estudioso un señor mayor que estudiaba desde la ingeniería y desde la ciencia todos los fenómenos diferentes, ¿no? Y entonces tuvimos una reunión con esta persona y todas las cosas que yo iba contando, él me hacía preguntas y yo lo que le contaba, él me lo afirmaba en un libro. Ah, bueno, eso está bueno. Entonces claro. me decía, esto está explicado acá, Claro. esto lo leí acá. Hay un estudio desde hace 20 años que explica esto. Entonces, ahí con 14 años, tenía un señor de 60, 65 años que me fue confirmando que lo que estaba recibiendo en realidad ya había un montón de gente que lo había... Claro, que había tocado esos esos temas, pero todos por separado, ¿no? Vos te escucho hablar de todo esto y digo, ¿cómo haces para vivir así? Porque digo, a ver, yo no tengo idea cómo te baja la información que te baja, si es esporádico, si es todos los días, si vos ves personas y no sé, ves cosas, pero ¿cómo? Sí, qué sé yo, ¿cómo influye esto en tu vida personal? Yo, la verdad es que tomo la realidad para mí es como un juego. Uh-huh. O sea, debido a que todo es una cuestión de percepción, entonces la información llega a través de lo que percibo. Si yo no me abro a percibir esas realidades, entonces no puedo recibir información. Claro. Entonces, pero si yo me abro demasiado a recibir toda la información, entonces después no tengo cómo transmitirla. Claro. Porque llega un momento en que la información deja de ser lógica y pasa a ser cuántica, y en la cuántica deja de tener sentido. Sí. No por la física cuántica, sino por la forma en que se ordenan los datos.
que son en paquetes muy complejos. Entonces, para mí es divertido. O sea, yo me lo tomo como un juego. Ok. Yo siempre hablo de la Tierra, para mí es como... La Tierra es un ser vivo, es un ser vivo, y cada uno de nosotros somos como una neurona dentro de ese ser vivo. Entonces, yo me considero como una neurona que se tiene que ir moviendo para hacer sinapsis con otras, para ir generando datos. Entonces, para mí es como un juego el ir a un país y prestar atención a la historia de ese lugar y a los códigos que hay alrededor. Es como si vivir en el código Da Vinci todo el tiempo. Claro. Sería como una cosa así, ¿no? Entonces, Claro. para mí es como... no lo considero como una misión de que si no hago esto, después no va a pasar. No, sino como soy un dato dentro de este cerebro que es la Tierra y que estoy al servicio de moverme para conectar información. Bueno, vos podrías tranquilamente haber elegido, bueno, no sé si tranquilamente, no tengo idea, pero vos de esto un poco hiciste una vida, en el sentido Sí. de que tu vida, lo que vos haces hoy tiene que ver con lo que a vos te ha pasado toda la vida. Y hay una duda que tengo que no sé bien cómo formularla, la verdad, pero es como, ese es el sentido que vos le encontraste, alguien o algo te dijo que eso era lo que tenías que hacer, porque vos hablabas en un principio de que a los niños índigos por ahí a veces se los toma medio como maestros, y es re fácil también que personas Comentar como eso, vos, sí, nosotros o los humanos por ahí en otro estado de vulnerabilidad proyecte eso y te ponga en un lugar de maestro. Sí, sí, pasa. Sí, y también, bueno, una pregunta que te quería hacer, que era una duda re grande que tenía y tengo. ¿Cómo haces para que no te pegue un ego espiritual donde... Porque es esto, los seres humanos tendemos a subir a un pedestal a todo lo que es... Sí. O tirarlo al piso y patearlo. O sea, es como los dos Los extremos. dos extremos, Sí. exactamente, sí. Pero ¿cómo haces para que en el lugar donde vos estás, esto no te coma un ego espiritual o un ego terrible? Las personas que tenemos la memoria de haber muerto muchas veces, pocas cosas te importan. Ok. O sea, cuando a los 14 años uno se acuerda de todas las muertes, situaciones de supervivencia que uno ha tenido, y uno se da cuenta de cómo funciona el universo en lo esencial, aferrarte a algo que no existe es innecesario. Pero no porque no hay que aferrarse, sino porque da igual. ¿Pero eso no es irte también a otro extremo? No, porque lo disfruto. Yo, Ok. o sea, no hago el todo me da igual y desaparezco. Ok. Estoy haciendo cosas, proyectos, me muevo, porque en esta realidad es así. Pero dentro mío siempre está yo sé muy bien lo que es morir. Y sé muy bien, por experiencia, lo que pasa en ese plano después de morirse. Entonces, aferrarme a eso y nutrir una imagen que es innecesaria, es innecesario, ¿no? Entonces, Sí, yo personalmente es como que hay veces que necesito estar en el centro y hago eso. Tengo que estar en el centro, vale, acepto estar en el centro. Pero el resto de mi tiempo yo desaparezco. La mayoría de la gente no sabe dónde estoy. No me gusta estar con gente. O sea, no me gusta que la gente me mire. Entonces, suelo desaparecer bastante. Claro. Pero no porque tampoco no quiera estar en el centro, sino porque me da igual. Obvio. Porque llega un momento en que para mí Matías es una herramienta. Sí. No es un ser que necesita sobrevivir. Claro. Entonces, como herramienta lo pongo a disposición. Construí esta herramienta que es Matías, pero si yo hago de Matías lo único que existe, entonces me estoy perdiendo en el juego. Me encanta eso. Y por eso no puedo controlar la percepción que otros tengan de mí, pero sí puedo manejar la percepción que yo tengo de mí mismo. Y
yo sé que soy una herramienta más, que mañana voy a desaparecer y otro ocupa mi lugar. O sea, y de la misma forma que los átomos, o sea, cuando uno lo ve de cerquita, todos parecen iguales. Entonces, Sí. en la esencia, todos venimos a hacer lo mismo. Sí. Por eso la necesidad de sobrevivir o tener un ego espiritual, ¿no? Está muy ligado a una necesidad de supervivencia. Claro. Y si uno no necesita sobrevivir, tampoco necesita estar en el centro. Sí, también de aferrarse a este plano, ¿no? Sí, a esta realidad. A esta realidad. Sí. Abriste un tema que era obviamente el que más te quería preguntar, y es la muerte y el después de la muerte. Creo que es la duda existencial que todo el mundo tiene. Sí. Y saber si te ha bajado información, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Pero, ¿qué te bajó? Y más allá de explicarlo, hasta que uno no lo vive, es difícil de explicarlo. No, pero no explicarlo, pero qué sé yo, por ahí yo que soy una persona que no puede. Bueno, no sé si no puede, no tengo idea cómo funciona, ¿eh? No sé. Todos pero podemos, que todos podemos. Claro, por eso, pero que no le ha bajado por ahí la información que a vos sí. Pero me reconfortaría escuchar a alguien que me diga, no sé si hay algo más. O sea, ¿qué es lo Sí. qué es lo que viste? Volvemos al concepto de lo esencial, ¿no? O sea, hay algo muy fácil y científico que creo que todo el mundo sabe, que es que la energía no se termina, se transforma. Total. Me encanta que lo digas porque yo siempre digo eso. Y la gente no se acuerda de eso. Claro, entonces nosotros en nuestra percepción creemos que las cosas se terminan. Lo que se termina es un paquete de datos. Pero esos datos no se terminan. Se termina la forma en la cual están acumulados. Luego se desintegran para armarse de una manera diferente, ¿no? Pero son los mismos datos. O sea, el nitrógeno que está en esta planta, si me la como en una ensalada, va a pasar a ser nitrógeno dentro de mis células. Yo creo que el miedo de las personas en realidad es esto, el saber que a pesar de que sí, ok, la energía se transforma, es no saber si después vamos a tener conciencia como la tenemos ahora. Exacto, por eso, porque el paquete que yo armé ahora, que se llama Matías, en este caso, ese paquete va a desaparecer. Desaparece como paquete Matías. La información Matías sigue existiendo. Claro. Pero el paquete que contiene bajo el nombre Matías desaparece, se transforma en otra cosa. Entonces, por eso todas las culturas antiguas, una de las prácticas fundamentales era aprender a morir en vida. Sí. Aprender a morir en vida era todo el tiempo. O sea, yo tengo que aprender a morir constantemente. ¿Para qué? Para que el día que termine muriendo, ya sepa qué es lo que pasa. Nosotros morimos todos los días cuando nos vamos a dormir. El paquete Matías, o el paquete de cualquier persona, todos los días cuando uno se va a dormir, desaparece. Más allá de que las células estén haciendo lo posible por mantenerlo, por sobrevivir, nuestra conciencia se disipa y desaparece la personalidad que está sobreviviendo. O sea, nosotros todos los días practicamos morir, pero no lo queremos ver. Lo que sucede, ¿qué sucede cuando nos vamos a dormir? Soñamos, pasan un montón de cosas y al otro día nos despertamos. Bueno, imaginémonos que pasa exactamente lo mismo cuando uno se muere y vuelve a nacer. Es básicamente lo mismo, simplemente que es otro paquete de datos que demora más tiempo en ser formado. Cuando uno se va a dormir, el paquete de datos sigue estando ahí, sigue el vehículo sigue, pero cuando uno se muere, se disipa esa energía, es como un sueño donde hay un montón de cosas, un montón de datos e información que después se vuelven a unificar en otro lugar. ¿Qué pasa? No hay conciencia de haber sido ese paquete anterior porque ya no existe ese paquete. Lo que más miedo da es que desaparece ese paquete, pero en realidad nunca morimos. Lo único que pasó fue que la conciencia se disipó y se volvió a unir en otro lugar. Que la energía se expandió y se contrajo en otro lugar. O sea, a mí lo que me da mucha duda de eso, o sea, es como que mi cerebro trata de racionalizarlo y de decir, ¿y por qué ahora sí estoy consciente? O sea, ¿por qué ahora sí? Sí, porque ahora estoy consciente, ¿entendés? ¿Y por qué no sé, en la vida pasada
o en la del futuro. ¿Entendés? Como que me da mucha... Me confunde mucho. Sí. Sí. ¿Hay una explicación para eso? Porque la conciencia no está anclada en tu persona. La conciencia está anclada en tus células y en la energía de tus glándulas y en la interacción entre tus neuronas. Hay un montón de cosas que traducen el paquete de información. Es como, ¿cómo podríamos decirlo? Para que se entienda. Cuando uno tiene en un teléfono, ¿no? Una aplicación, las aplicaciones. Las aplicaciones no existen en realidad, son solamente códigos. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Son códigos que, alineados de cierta manera, computados en datos, te pueden dar ciertos códigos de 1, 0, 0, 1, 0, te da un color rojo, una percepción, ¿no? Para que ese color o ese dato o esa información en esa aplicación se vea, tiene que estar todo ese paquete encriptado en un código general, ¿no? Vale, ese código general es genético para nosotros. Así como para la computación es álgebra, para nosotros es genética. Esa genética no aparece y desaparece. Es un paquete constante que viene de millones de años de evolución. Claro. Entonces, cuando la conciencia trata de abrirse en un paquete, se va a abrir en función de qué sistema operativo tenés en tu teléfono. Claro. ¿Cuál es tu sistema operativo? ¿Es Android? ¿Es iOS? Claro. ¿Qué sistema operativo tenés? Bueno, nosotros tenemos adenina, citosina, guanina, timina, organizado de una manera específica a través de millones de años de evolución y con traumas de un montón de gente que ha pasado y demás. Entonces, el paquete de la conciencia se abre, esa aplicación se descarga en mi teléfono en función de lo que mi teléfono fue desarrollado para descargar. Claro. Entonces, por eso Matías tiene un diseño italiano-vasco, nacido en Argentina, con una específica cultura, con una tradición genética italiana. Entonces hay un montón de paquetes que condicen en esa XY de tiempo-espacio a la información. La información está en todas partes, pero el código que te permite estar crucificado en este tiempo-espacio solo administra la información en ese dato, en esa forma. Bueno, yo todo lo que decís lo reentiendo, pero me pasa que me perdés cuando hablamos del tiempo, porque digo, ¿por qué ahora, entendés? Bueno. Eso me pasa. Es toda la cuestión existencial. No, ahí es cuando tipo se me rompe la matriz y digo, no entiendo por qué ahora. Ahí tenemos que ir a la cuarta dimensión. Háblame de la cuarta dimensión, ya está, dale. La cuarta dimensión. Nosotros estamos, en cuestión de vibración, estamos crucificados en la tercera dimensión. Sí, sabía. Es decir, que somos un punto dentro de una matriz, de una red que está vibrando en esta tercera dimensión. ¿Qué es tercera dimensión? Longitud, latitud, profundidad, ¿no? Alto, ancho, profundo. Nosotros estamos ahí. Pero eso se mueve. Ese movimiento es cuarta dimensión. Okay. La cuarta dimensión es el movimiento en diferentes direcciones de ese eje. Okay. ¿Qué significa? El tiempo que tarda eso en moverse. Ahora, dentro de la cuarta dimensión, cada movimiento existe. Uh-huh. O sea, es una proyección. Por lo tanto, ahora no es ahora las 2 de la tarde del 21. No, ahora es cualquier momento. Claro. Cualquier instante de la creación que se esté moviendo. Okay. Entonces, uno dice, ¿pero por qué yo ahora soy esto? No, siempre fuiste esto. Solo estás viviendo la percepción en ese instante, estás siendo la percepción en ese instante de esa conciencia, que está existiendo constantemente. Entonces, no es por qué ahora y por qué no mañana, uh-huh. ¿no? Sino que mañana
para el universo es constante. No es algo que va a pasar, es algo constante. Claro. Entonces ahí es donde se nos rompe un poco la cuestión humana de ayer, hoy y mañana. Sí. De por qué soy hoy esto. No, cuando yo digo tengo una vida pasada, no estoy hablando de que yo antes fui eso y ahora soy esto. Estoy hablando de que eso existe. Y yo, por alguna razón, logré cruzar ese eje vertical en el tiempo para conectarme con un aspecto de mí que existe. Claro. Hay una película, no sé si la viste, que se llama Cloud Atlas. Sí. Que Es el mismo ser viviendo diferentes realidades. Sí, yo sé que es Hollywood, ya lo sé, pero... No, pero están pasando un montón de cosas ahí. Pero pará, ¿hay algo de eso que no sé si real es la palabra, pero de eso que te resuena? O... Hoy, muchísimas películas hoy están tratando de poner información de gente que ha recibido información de cómo funciona, pero es muy difícil ponerlo todo junto. Entonces se cuentan partes y termina siendo complejo y no se entiende qué está pasando. Sí. Cloud Atlas es una de esas películas que es muy compleja de comprender, pero que te está mostrando que la misma persona está viviendo en diferentes ejes de tiempo-espacio y que lo que hace en futuro, pasado o presente está modificando los tres al mismo tiempo. Claro. Porque no es que, esto pasó y ahora está pasando esto y va a pasar esto, sino que en todos los tiempos el mismo ser está viviendo un eco constante de que lo que está pasando en el futuro está modificando el pasado. Bueno, a mí si me decís eso me hace mucho más sentido que pensar en el pasado que fue, Vidas en pasadas. el presente y en el futuro. Claro. Por eso nosotros como humanos necesitamos organizar todo en paquetes. Sí. Por eso es más fácil decir, bueno, esto es y esto va a ser. Cuando entramos a otras dimensiones, eso deja de existir. O sea, deja de ser la lógica por la cual nos manejamos, porque nosotros tenemos una lógica de tercera dimensión. Entonces, las otras dimensiones no tienen nuestra lógica cultural. Nosotros hemos desarrollado una cultura en función de las dimensiones en las que nos movemos. Pero cuando pasamos a la percepción de otra dimensión, ahí es cuando decimos, por ejemplo, hay guías espirituales, hay ángeles. Claro. Y la pregunta de la cuarta, quinta dimensión es, ¿seguro que hay ángeles o es en realidad una proyección tuya en un estado atómico que no estás percibiendo? Claro. Claro. Entonces ahí está el tema. No hay ángeles, no hay extraterrestres, no hay ni siquiera humanos. Claro. Lo que hay son posibilidades de átomos que están tratando de ordenarse en diferentes sintonías. Y uno puede percibir esa sintonía o no. Por eso cuando uno percibe un ángel, ¿qué percibe? Es uno mismo sintonizándose en otra conciencia. Es como entrar a la radio del universo y sintonizarse en otra cosa. Entonces uno sintoniza con un extraterrestre, otro con un ángel, otro con Shiva. O sea, cada uno empieza a sintonizar con otra cosa, pero en realidad lo único que estás haciendo es... Eso es lo único que hay. Y tengo una pregunta, porque ahora que estamos hablando de las dimensiones. Y de hecho, para informar a la gente, estoy preguntando por una amiga, no por mí. Esto le pasó a un amigo. Pero viste, me pasó en un momento de que todo mi TikTok era tipo cómo entrar en la cuarta dimensión o cómo, viste, Sí. o en la quinta. ¿Es posible hacer eso en vida? ¿En la realidad? En la realidad. El algoritmo cósmico. Sí. Sí. Claro. Esa es parte del juego, ¿no? Okay. O sea, nosotros lo estamos aprendiendo a través de Instagram, TikTok, la tecnología. La tecnología nos muestra que por algoritmo, cuanto más me concentro en una cosa, obviamente por visualizaciones, por clics, por lo que sea, ese algoritmo va creando que todo lo que esté dentro de ese mismo 1, 0, 0, 1, 0, sea compatible con lo mío. Entonces esa información me va a llegar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos al código genético, es igual. También es 1, 0, 1, 1, 0, 1, solamente que organizado de otra manera con otra formación atómica, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. O sea, Claro. un protón y un electrón es 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Es lo mismo. Entonces, si yo me sintonizo en una realidad específica, el algoritmo del universo va a responder de la misma manera.
En la espiritualidad se le llama ley de atracción. Claro. La gente le dice, uno atrae a su vida lo que... ¿no? Sí. Cuando se habla desde ese nivel, podemos caer en la facilidad de cómo funciona eso, ¿no? Sí. Para que yo pueda acceder a ese nivel, tengo que estar completamente vibrando y resonando en ese nivel. No basta con que yo diga, ay, quiero un coche nuevo. Claro. No basta con eso. O sea, necesito que mis células se lo crean. Claro, y mi pregunta es, ¿cómo se hace para vibrar? Para eso, primero hay que limpiar el teléfono. O sea, Claro. hay que limpiarlo de programas antiguos, hay que hacer actualización del sistema. O sea, si pensamos en cada humano como si fuera un teléfono y en las aplicaciones, en el software como si fuera el alma y el Wi-Fi, Internet es el espíritu, para compararlo con algo más de hoy, cuando nosotros nos empezamos a conectar con el 5G en lugar de con el 3G, de repente hay más información. Y si mi teléfono no está capacitado para eso, si no tengo una actualización del programa, es decir, no limpio el alma, no me trabajo internamente, no me voy a fijar qué programas me sirven y cuáles no, se me llenó el espacio, tengo que crear espacio, ¿no? Para algo nuevo, porque ahora todo está yendo más rápido, entonces necesito actualizar el sistema cada rato. Si yo no me pregunto esas cosas de tengo que actualizar mi propio sistema, entonces no me puedo conectar al 5G o descargar nuevas programaciones. Necesito preguntarme, ¿por qué a mí no me llega lo nuevo? Porque estoy lleno de viejo. Claro. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que debería restablecer? ¿No? Y eso es lo que hoy nos lleva a hacer terapias, a hacer regresiones, vidas pasadas, tratar de entender dónde vienen los traumas, enfrentarlo con constelaciones familiares, Reiki, qué sé yo, tantas cosas que hoy en día la gente dice, esto me hace bien, necesito hacer esto para limpiar. ¿Y eso va o Todo funciona si está en tu programa. Claro. Si está en tu programa, funciona, sea real o no. Porque hay que acordarse que creer es poder, básicamente. Sí, o sea, totalmente. A mucha gente una película que es totalmente falsa le puede cambiar la vida. Sí. Entonces, siempre mi pregunta es, si yo todo lo que te estoy diciendo es mentira, pero te sirvió para cambiar tu vida, entonces es real. Sí, obvio. Se entiende, ¿no? Totalmente. Porque en realidad no depende de que yo te esté diciendo la verdad. Depende de que tu verdad se sintonice con algo diferente. Y a lo mejor uno está estancado en una verdad en que llega alguien y le dice algo que no era real, pero que le cambió su percepción y transformó su vida. Entonces hay un montón de cosas que nosotros estamos todo el tiempo tratando de ver, esto debe ser mentira. Sí. Pero si te hace bien, no es mentira, porque tu sistema biológico lo interpretó como algo que le ayudó. Entonces, si en tu vida te cambió la vida, ¿dónde está el problema? Cuando hay dependencia de eso, ¿no? Cuando hay dependencia del que te cambió la vida, dependencia de la información del que te cambió la vida. Yo siempre digo, todos tienen un código para compartir. No se pueden quedar con uno. O sea, si la gente viene y sigue solo lo que yo digo, mal. Claro. Porque yo tengo un código. Pero para que se despierte tu código, se necesita acceder a un montón más. Entonces, siempre hay que estar abierto a nueva información, a nuevos datos. Descargar nueva información. Entonces, no es una cuestión de que sirva, es una cuestión de que yo, en mi ser, me disponga a eso. Claro. Es una cuestión de disposición, de voluntad, ¿no? O sea... Ay, pero yo siento que tengo re voluntad. ¿Por qué no me pasan estas cosas? La puta madre. Pero o sea, no, igual, no, tengo que trabajar un montón, pero te lo juro... Es una cuestión de programación. Fíjate que muchas veces uno dice, yo quiero cambiar mi vida, pero sigue rodeado de la misma gente. Sí, re. O cuando uno dice, no, con esta persona no va, voy a estar con otra persona, pero es igual. Sí. ¿No? O sea, normalmente pasa con las parejas, ¿no? Que se repiten hasta incluso el mismo nombre. Re. Entonces, sí. ¿Qué nos pasa con ese? Ahí no nos está hablando de que el universo no funciona, está hablando de que nosotros estamos estancados. Claro. O sea, de que el código está estancado en una programación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reprogramarme a mí mismo. Para reprogramarme a mí mismo tengo que cambiar un montón de cosas.
que no tienen que ser solamente superficiales, sino sistémicas. Sí. ¿No? O sea, en qué trabajo, con quién me reúno. Y a veces no significa que las personas porque solemos caer en la cuestión de esta persona me hace mal. No. Ninguna persona hace mal. Ninguna situación hace mal. No hay nada que te haga mal. La razón por la que esas personas te están haciendo daño es porque uno mismo está en esa programación. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi programación. Claro. Tengo que resintonizarme o armonizarme en otra cosa. Dejar una persona o salir de un grupo de amigos o salir de un grupo de trabajo o hacer algo totalmente inesperado como mañana me voy a la India, ¿no? Sí. Ese tipo de reprogramación, si yo lo hago desde el me quiero escapar porque esto no me hace bien, estoy evitando la verdad absoluta que es que yo me estaba haciendo mal. Y aunque me vaya a la India, me voy a encontrar con las mismas personas. Totalmente. Entonces, el trabajo de transformación interno es fundamental para poder cambiar lo externo, ¿no? Y a veces necesitamos cambiar lo externo para darnos cuenta de dónde estaba la falla. Y eso requiere una vida entera de trabajo. No es una cuestión de... Porque está registrado en nuestras células. El primer programa que tenemos es mamá y papá. Claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? Cualquier cosa que mamá y papá hayan dicho o no dicho hasta mis 7 años es la programación de mis próximos 70. Claro. O sea, ¿cómo reprogramo eso? No, sí. O sea, es muy difícil. O sea, Sí. Y hay mucha gente que dice, y bueno, pero yo tengo que trabajar, llegar a fin de mes, no me puedo ocupar de eso. Vale. O sí. Lo que pasa es que creemos que tengo que trabajar y llegar a fin de mes. Cuando en realidad la programación es diferente. Yo todo lo que hago, la gente me dice, estás viajando por el mundo. Yo viajo sin dinero por el mundo, todo el tiempo. Ok. ¿Pero por qué? Porque mi programa es necesitado por otras personas y yo necesito estar en ese lugar. Y hay un intercambio en el que yo no me ocupo ni me preocupo de cómo voy a llegar ahí. Simplemente llego. No estoy pensando y es que tengo que hacer esto para. Claro. Yo cambié mi programación para decir, yo tengo que estar donde tengo que estar. Y así es como pasa. Claro. Entonces, y es muy difícil para la programación antigua decir, y bueno, pero en tu vida es fácil porque... Esa es la respuesta de todo el mundo, obvio. Exacto, sí. No era fácil. Yo era un esquizofrénico en la escuela. Claro. O sea, sí. Básicamente. Si yo me hubiera creído ese programa, hubiera terminado, haciendo cosas muy chiquitas en mi pueblo. Me estoy creyendo el programa totalmente equivocado, me estoy dando cuenta. O sea, no, ya lo sabía, pero claro, está bueno ponerlo en palabra de programa. Sí. Porque llevándolo a la mente racional, por ahí es simplemente... Ya sé que estás hablando de un programa por ahí más, viste, de computadora, de celular, pero por ahí lo puedes cambiar de canal. No sé. Puedes cambiar de canal, exacto. Nosotros estamos todo el tiempo sintonizados en un mismo canal y porque el mundo externo me está forzando a observar eso. Sí. Y lo hemos naturalizado al punto de creernos que es lo único que hay. Entonces, yo, por ejemplo, conozco un montón de gente espiritual que es espiritual porque se escapó de la religión. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Hizo de la espiritualidad una religión. Sí. Porque lo único que hizo fue escaparse de un programa, no comprenderlo. Yo, en cambio, nunca tuve religión, ni me interesa la religión, y sin embargo voy a todos los lugares religiosos y honro a ese lugar como un portal energético. Claro. O sea, yo voy a una iglesia y la respeto como una sinagoga, porque respeto el programa que muchos eligen para poder llegar a la verdad. Pero a mí no me afecta. Total. Entonces juego con esa programación. Y cuando uno es libre, no escapa de un programa, juega con los programas. Claro. Cuando uno se quiere escapar del programa es porque no es libre. Sigue siendo esclavo del programa. Entonces, la mayoría de nuestro cerebro está condicionado a estoy atrapado y necesito salir. Pero es difícil salir. Como estamos condicionados en eso, entonces
siempre, escapémonos o no, estamos dentro del programa. Tal cual. Y eso es lo que hace que, digamos, esto es una tontería, esto es mentira, esto no me lo creo, derechas o izquierdas, arriba, abajo, infierno, cielo, religión, ciencia, dualidad. Estamos todo el tiempo comparando porque nuestro cerebro está diseñado para eso. Está diseñado para determinar esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, es nuestro cerebro reptiliano, que está ahí en el centro del cerebro, que está pensando todo el tiempo, esto me puede matar, esto me da vida, esto me puede matar, esto me da vida, esto me puede matar, me da vida. Entonces, es supervivencia, es un mecanismo constante de supervivencia, pensar si algo está mal o bien. Todo lo que decís me resuena. Yo hago terapia junguiana. Sí. Y me resuena mucho todo esto. No sé si tiene todo que ver, pero hay mucho de lo que decís que ¿conocés de la Jung. psicología de Jung? O... Nunca leí nada, Ok. pero Bueno, estoy si querés seguro de de que última, va muy después bien. chusmeale y me decís si tiene que... Porque Sí. te lo juro, digo, tipo, che, todo esto yo lo veo con mi psicóloga. Sí, porque que es hacemos... simbolismos. Sí. Es todo símbolos. Entonces, cuando uno empieza a entender los símbolos, Jung creo que hablaba de todo lo que es símbolo, ¿no? De ¿Qué es este símbolo para vos? Papá es un símbolo. Yo puedo reprogramar el símbolo, puedo hacer un acto psicomágico para poder transformar ese símbolo. Es ese tipo de psicología. Habla sobre todo de... yo siento que dice mucho de lo que vos estás diciendo puesto de otra manera, como esto de... Por ejemplo, lo que dijiste de uno tiene que intentar morir muchas veces en vida. Sí. Bueno, o sea, no sé, Jung lo dice más que nada para que después cuando mueras en este plano, tipo, no te quedes atado al programa. Esto, como tratar de construir el ego. Bueno, un montón de cosas que vos estás diciendo y es como... Sí. Yo esto lo había escuchado. Claro. Algo que te quería preguntar es... Claro, uno por ahí te ve desde afuera y es muy fácil escucharte hablar de todo esto y pensar, porque obvio, uno siempre, lo acabas de decir vos, uno siempre se compara y te ve y con toda esta información quizás uno puede tender a decir, bueno, la tiene toda resuelta, ¿entendés? Como qué problemas... Oh, no, claro que no. Claro, pero tipo... No sé qué problemas tenés. O sea, no. ¿Cuál es tu problema? Tipo, no sé, tenés... O sea, yo sé que lidias con un montón de esto que te pasa a vos, pero por ahí llevado a algo más terrenal o que está en la frecuencia que la mayor parte de las personas vibramos. ¿Tenés problemas? Sí, tipo, ¿cuáles son? Yo tengo mis programas, obviamente Ok. que vienen de mi familia, y mis propios programas, ¿no? Ok. Con los que trabajo todo el tiempo. O sea, tengo mis conflictos personales, mis conflictos de vida normales. Ok. Lo que sí tiene es que todo el tiempo lo pongo en juicio. No en juicio de, esto está mal, sino en qué es lo que tengo que ver de esto, qué es lo que tengo que trabajar de esto. Estoy todo el tiempo, es un constante trabajo interior. De hecho, la semana pasada, hace 3 días en realidad, o 4, hice un proceso de morir, de muerte de ego, para destruir mi concepto de mi propio proyecto frente a un montón de gente que venía posiblemente a financiarlo. Ok. Y delante de todos ellos tuve que hacer una muerte del ego para demostrarme de que no era lo que yo tenía que buscar. ¿Cómo hiciste eso? Hice el ridículo delante de todos. Ok. Me permití hacer el ridículo delante de todos Ok. y pasarla muy mal. Sí. Pero en lugar de decir, oh, por Dios, ¿por qué hice esto y me siento mal y no sé qué? Pasar vergüenza o lo que sea, lo que me di cuenta, lo que hice, porque todo el tiempo me estoy observando, es decir, estaba poniendo el foco en un lugar equivocado. Yo no tengo que pedirle nada a nadie. Y fui ahí a pedir algo.
Okay. Entonces me di cuenta de mi escasez interior, del programa anterior, de tengo que hacer el esfuerzo de demostrar que los otros me tienen que aceptar para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Claro. Ok, o sea, te pasa de caer de vez en cuando en el canal, Y una vez a la semana seguro. Ah, bueno, ok, qué bueno. Claro, porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando uno entra en esta, Sí. después te pones re exigente con, tipo, no volver al programa anterior. No, y es no, como, no. Pará, loco, o sea... Pero esto es como, a ver, lo voy a explicar con la música, Dale. para decirlo así. Imagínate que tu cuerpo es una guitarra, Sí. ¿no? Y vos en tu programa sos una guitarra. Y a veces se desafina la guitarra. ¿Y qué tenés que hacer? Volverla a ajustar. Claro. Si vos estás tocando una canción y tenés una cuerda que está desafinada, va a sonar mal de repente. ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar vergüenza? Y puede que pases vergüenza, pero después tenés que hacer afinarla. Hay gente que quiere romper la guitarra y comprarse un piano. ¿No? Exacto. Entonces, si vos rompés la guitarra, te comprás un piano y no sabés tocar el piano, entonces por eso a veces solemos decir, quiero eliminar el programa y empezar de nuevo. Sí. Y no, porque vos sos una guitarra. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Aprender a ajustar la guitarra. Y a veces vas a desafinar delante de la gente. Ay, me encanta esa analogía. Entonces, siempre tenés que estar ajustando la guitarra. Y toda tu vida vas a tener una guitarra y siempre vas a tener que ajustarla. Porque todo lo que pasa alrededor la va a ir desajustando. Entonces, para tocar tu canción y encontrar tu canción, vas a tener que practicar todo el tiempo de ajustar las 6 cuerdas o 5 o 4 que tenga guitarra o bajo, ¿no? Me encanta eso. Y eso es todo el tiempo. Entonces yo toda la semana tengo que ir ajustando alguna cuerda. Sí, yo también, pero llega un momento donde es agotador un poco. Y es agotador, ¿no? Porque es agotador porque te das cuenta de que si querés sonar correctamente, siempre tenés que estar pendiente de cómo están tus filamentos. Siempre estás pendiente de cómo están las cuerdas. Por eso recordar, como decía, recordar es, esto me pasa por esto. Estoy desajustado por esto. Tengo que recordar la guitarra. Ok, Entonces, claro. ¿De dónde viene este desajuste? Bueno, hago terapia con mamá. ¿De dónde viene este desajuste? O sea, y eso es agotador. El tema es que si eso se termina, no hay música. Claro, ¿Y qué hace un músico sin música? claro. ¿No? O sea, ahí está el tema. Porque uno dice, me cansé, tanto me cansé, necesito silencio. ¿Cuánto te puede durar el silencio? Dentro de un rato vas a querer escuchar algo. Entonces, por eso digo, el tema de cuando nos cansamos, el agotamiento es porque no estoy jugando. Porque de repente convertí a la música en un trabajo. Y trabajo viene de una palabra horrible en latín, que es tripalium. ¿Qué significa? 3 palos. Era con lo que se les pegaba a los esclavos para que hicieran una tarea. Entonces, tripalium es esclavitud. Claro. Entonces, cuando yo convierto un arte en esclavitud, obviamente que no voy a querer escuchar música. Porque de repente el músico se convirtió en esclavo de su propia herramienta. Claro. Por eso la cuestión es, ¿cuál es mi canción? Y tengo que disfrutar compartirla. Yo, por ejemplo, en toda mi vida siempre he tratado de ajustar mi canción a lo que los otros pudieran entender. Y decir, es que si no lo hago de esta manera no me van a creer. Ok, culpable, obvio, sí, Obvio. todos. Entonces, claro, es que si no lo hago así no me van a aceptar, no me van a querer, no me van a escuchar, ¿no? Y he tenido un montón de veces de ruptura del ego para ser quien realmente soy. Porque el ego es el que no quiere ser uno mismo, el ego. El ego quiere ser lo que los otros necesitan que yo sea. Total. Porque si no, no existo. O sea, porque mi nombre me lo dio otro. Mi personalidad me la formó otro. Los amigos, las parejas, los padres, los abuelos, o sea, la cultura, la tradición, todo lo que soy o creo que soy es una constante consecuencia de supervivencia. Sí. Entonces, cuando yo digo, no, es que Matías, yo soy así, no, yo no soy así. El ego es así. Es una herramienta que construí alrededor para sobrevivir. Cuando dejo de sobrevivir, ¿quién es Matías? Claro. Dejó de existir Matías, dejó de existir ese ser que estaba queriendo sobrevivir. Entonces, de repente, pasás a tu esencia. Y cuando estás en tu esencia, aparece toda la gente que realmente
esté en sintonía. Y yo cada vez que le permití a Matías morir en concepto, apareció la gente justa y adecuada para hacer lo que tenía que hacer. Que es lo que pasó hace 3 días. Claro. O sea, que debido a lo que pasó, se armó un equipo espectacular para el proyecto que tengo que hacer. Claro. O sea, solo porque dejé de querer sobrevivir. Entonces, por eso es muy difícil llevar esto a la práctica si uno no se anima a morir. Sí. Y como todos tenemos un cierto temor a la muerte, y no a la muerte de morirme para siempre, a la muerte del ridículo. Sí. ¿No? Morir frente a un montón de gente. No, a mí lo que más miedo me da, por ejemplo, yo habiendo trabajado todo esto que vos decís un poco, me da miedo que muera la Oriana que estás sobreviviendo. Exacto. Porque es la única que conozco y siento que me conforma y es lo único que hay, tipo, y no sé qué hay abajo. Me da pánico descubrirlo. Sí, y también es esto de pensar, bueno, y para conocer a lo que está ahí abajo, voy a tener que sacrificar esto, personas, trabajos, ¿entendés? Claro. Y no es una obligación, eso es lo que tiene. En el universo no hay nadie que esté diciendo tenés que hacerlo. no, ya lo sé. Pero no hacerlo me hace mal. Claro. No hacerlo, cuando uno se da cuenta de que no lo está haciendo, te das cuenta de todo el programa que te está sosteniendo y que esto es lo que me está reteniendo. Sí. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ahí empieza el temor de, voy a tener que enfrentarme a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y está detrás de todo esto que construí. Entonces, si alguien te obliga a hacerlo, por ahí no es. Y por eso la religión suele no ser. Claro. La ciencia a veces tampoco. Y muchos líderes espirituales y guías espirituales tampoco. Porque no hay prisa. O sea, esta cuestión de es que hay que hacerlo porque el planeta tiene que ser consciente, no hay prisa. No hay prisa. El universo tiene billones de años en que practicó ser una estrella. O sea, solamente quemando helio. O sea, imagínate billones de años quemando helio solo para probar cómo hacer luz. O sea, cuando uno piensa desde ese lugar, Claro. 80 años que son, ¿no? 80 años de humano Sí, no son nada. nada. 2 años de practicar ser alguien no es nada. Entonces, no hay prisa para el despertar espiritual, no hay prisa para hacer un cambio planetario. La prisa aparece cuando nos damos cuenta y decimos, yo sé que lo puedo hacer. Entonces ahí empieza el propósito. Tengo una misión, tengo un propósito, hay que hacerlo, tengo un objetivo. La prisa solo aparece cuando le pongo un propósito y un objetivo, y la desesperación aparece cuando creo que es lo único que tengo que hacer. Pero cuando voy a la esencia me doy cuenta de que no había que hacer nada, simplemente había que volver a ser quien uno realmente es, y después todo empieza a funcionar. Pero no hay prisa. Eso es algo fundamental a entender, porque hay mucha competencia en el mundo espiritual o en el mundo de la conciencia o en el mundo de lo que sea, ¿no? Pasamos a ser competitivos incluso en a ver quién se ilumina más rápido. Obvio. A ver quién la tiene más clara. Y no es ese el punto del universo. O sea, es como si todas las estrellas estuvieran todo el tiempo pendientes de ver quién brilla más. Sí. Quién quema más. Y el que quema más se convierte en un agujero negro. Claro. O sea que Claro, mira, ahí tenés. desaparece. Si no te sirve esa analogía, no lo sé. Exacto. Entonces, vos andás brillando tranquilo, Sí. ¿no? A tu tiempo, y así es como se va conformando un sistema, ¿no? Y por eso, o sea, a mí siempre me dicen, bueno, si sabes esto, entonces, ¿por qué tenés prisa de hacer ciertas cosas? Bueno, porque yo me di cuenta de ese programa y sé que tengo ciertos tiempos para hacer ciertas cosas con este programa. Porque después me va a cambiar el programa y ya no lo voy a hacer de esa manera. Claro. Entonces, mis prisas en los proyectos son esas. Pero es como decir, tengo que
cosechar antes de que llegue otoño, Claro. ¿no? O sea, Ok, perfecto. es como decir, porque en invierno no voy a poder sembrar. ¿La información que a vos te llega te permite ver el futuro? O sea, o veces tu sí. futuro. Sí, Sí. sí. No siempre, Claro. pero sí las probabilidades, sí. Y esto por ahí es más pregunta de color, pero es lo primero que pienso cuando conozco gente que por ahí ve el universo o el mundo de otra manera. Tipo, ¿qué te triggerea? ¿Ves algo? ¿Ves cosas todo el tiempo? No sé, me ves a mí y estás viendo, yo no sé si puedes ver No, de personas campos no. energéticos, ¿entendés? Bloqueado. Bloqueado a mis 15 años Ok, porque dije, no. Basta. O sea, esta no es mi tarea. O sea, mi misión no es ver el programa de otras personas. ok. No. Yo trato de ver los programas de la Tierra, Ah, ok. más general. Perfecto. Y sí, o sea, de hecho muchas veces a muchos lugares donde voy es porque hay un ajuste, un programa de algo que va a pasar y que se tiene que ajustar antes de que suceda o cosas así. Ok, Sí. claro. Igual si quisieras podrías ver los programas Debería de las esforzarme personas. un poco, debería esforzarme ¿Sí? un poco, sí, porque es como dejar de ir al gimnasio por muchos años. Claro. No sé, de Ok, repente sí, tener sí, que correr sí. una maratón. O sea, no es lo mío ni me gusta tampoco, ¿no? Claro. Pero a veces ciertas personas aparecen donde el código es muy fuerte y Y pasa. te pasa, sí. Sí. Si pudieras decirle algo a nosotros que estamos acá o a la persona que esté mirando, de toda la información que tenés, si pudieras elegir una cosa solita para transmitirles, ¿qué qué elegirías? Yo creo que la Sagrada Trinidad compartir la Sagrada Trinidad de la armonía. Ok. Y que a todos nos cuesta. Yo el primero, lo pongo. O sea, yo no soy ejemplo para eso. Lo digo, pero me lo digo también, Ok. ¿no? La Sagrada Trinidad de la armonía implica que hay 3 cosas que podemos hacer o cambiar en nuestra vida diaria para poder transformarnos desde dentro hacia afuera y cambiarlo absolutamente todo. Ujú. La primera es tomar conciencia de qué comemos. Lo que yo como es lo que soy. La energía que consumo es la energía que llevo dentro. Entonces, prestar atención a qué estoy comiendo y cómo lo como, con qué intención lo estoy comiendo, es fundamental. Y con esto no quiero decir que hay que ser vegano ni vegetariano. No, pero... que cada uno haga lo que crea correspondiente. Pero tener conciencia de... Porque la mayoría de veces comemos por cultura o porque tengo hambre, Sí. pero no porque necesito una energía. Y esa energía es la que después pasa a mis células y es la que multiplica el ADN y ese programa es el que sigue existiendo. Entonces, si yo quiero cambiar desde dentro, cambiar mi alimentación puede transformar mi forma de percibir la realidad o de actuar en la realidad. La segunda es la respiración. ¿Cómo respiro? ¿Desde dónde? ¿Desde la boca? ¿Desde la nariz? ¿Lo hago desesperadamente? ¿Lo hago tranquilamente? ¿Cuántos segundos puedo contar entre una respiración y la otra? Si yo pongo conciencia a cómo respiro, todo el sistema de armonización de mi cuerpo empieza a regularse. Ok. Y esa regulación hace que emocionalmente me empiece a estabilizar más, sin necesidad de ir a yoga, Sí. nada. Es simplemente estoy sentado y ¿cómo estoy respirando? Solamente pensar en eso, llevarle conciencia a cómo estoy respirando. Si lo hago desde la boca, es necesidad. Si lo hago desde la nariz, entonces muchas veces no me doy cuenta, no tengo conciencia. ¿Cuántos segundos tardo en inspirar, en sostener y en exhalar? Tratemos de ver cuánto llegamos, cuál es el máximo que logramos llegar y un poquito más practicar cada día en... Cuanto más practicamos cuántos segundos podemos llegar en inspirar, sostener y exhalar, vamos a ir notando con el tiempo que las emociones se estabilizan. Me sirve. Sí, por eso muchas veces decimos,
respirar profundo. Respirar, ¿no? claro. O sea, cuando uno se desespera. Tiene una justificación. función que es básicamente que el oxígeno que da la energía al cerebro para que administre mejor la información. O sea, tiene una base orgánica que estabiliza el sistema hormonal y demás. Eso estabiliza un montón en cómo me voy a relacionar con los otros, en cómo voy a recibir la información de los otros, y abre todo un espacio. Y la tercera es reírme. O sea, la risa. Reírse más. Pero no de otros, ¿no? No, claro. Sino aprender a reírse de las propias desgracias. Ok. ¿Por qué? La risa va a generar ciertas dopaminas y endorfinas dentro de mi hipotálamo, ¿no? Una reacción química que le informa al cerebro que lo que está sucediendo en realidad es algo que no es tan grave y no tengo que poner tensión para sobrevivir. Sino que mi cerebro va a decir, cada vez que me ría en una situación tensa o opuesta a mí, en un ataque o lo que sea, lo que va a hacer el cerebro es decir, no tengo por qué defenderme de esta situación. Bueno, eso. Todo está bien. Entonces, es ir educando al cerebro y al sistema nervioso en que no importa lo que pase, yo siempre voy a estar bien. Okay. Parece una tontería, ¿no? Pero cero. Y es algo re simple y... Es muy simple. Accesible de hacer, ¿entendés? Es como... Entonces, el primero, la comida, estabiliza toda la historia biológica. El segundo, la respiración, toda mi historia emocional. Y el tercero, mi conexión espiritual. La risa y la conexión espiritual. Un ser es más espiritual no porque ve ángeles, sino porque puede sonreír ante situaciones que no deberían. No deberían, ¿no? Claro. Que la vida nos preparó para no sonreír. Me encanta. Eso. Me encanta. Estoy muy feliz de esta charla. Podría seguir tantas horas. Siempre me pasa lo mismo. Y después hay un montón de temas. Porque, claro. Dios, sí. Pero... Bueno, nada, por ahí podemos hacer un volumen 2. Igual esto fue tan raro y casualidad o causalidad que, nada, bueno, veremos si en un futuro se repite. Pero antes de terminar, quería agradecerte primero y hacerte una última pregunta que se la hago a todos, que es, ¿quién sería Matías sin toda la información que tenés, que te llegó? Seguramente sería profesor de historia o lengua en una escuela. ¿En serio? Sí, ese era mi objetivo. Me encanta que lo tengas re claro. Sí. Me encanta. Está buenísimo. Sí. Eso, la educación me gusta mucho. Bueno, sos una especie de... Sí, me dicen educador de la conciencia. Educador, sí. Es que totalmente. Sí, por eso yo quería trabajar en una escuela y terminé enseñando o dando clases de esto. Así que de una forma u otra terminé en una escuela. Bueno, me encanta. Gracias. Fui muy feliz teniéndote acá hoy. Gracias. Gracias.